Bendiciones, bienvenidos a un episodio más de Radicales Podcast. Y hoy conmigo está... Fue que me fui. Hola, ¿cómo están? Aquí está Ana nuevamente. Sí. Daisy no nos acompaña. Tuvo otros compromisos que hacer. Ya están agendando compromisos y todo. Muchachos. Óyeme, nada más salieron en uno y ya. La han llamado por todos lados. Llore. Pero el episodio de hoy es un Jeffrey. tema muy interesante que surgió justamente hablando entre nosotros y es tocando fondo. Sí. No como una canción que anda por ahí, por si acaso, que después la buscan. Yo no la he escuchado. No, Ni que yo tampoco. Yo no sabía que existía una Yo canción siempre así. advierto, porque hay algunos hermanitos que, ay, déjame buscar la cancioncita, porque dijeron en el podcast, vamos a tocar fondo. Y vamos a alabar con eso. ¡Hey! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no sé qué canción es esa. realmente. Eso fue muy extraño, pero el tema, vemos que muchos cristianos y no tocan fondo. Y personas también antes de venir al evangelio en algún momento tocan fondo. Y personas que están en el evangelio pero no tienen una relación con Dios tocan fondo. Es como, es algo que pasa sí o sí. Tenemos muchísimos personajes en la Biblia que en algún momento tocaron fondo. Sí. Pero lamentablemente a nosotros nos hacen ver que nosotros somos superhéroes. Que el cristiano no puede llegar Superman. a Superman. Y No hasta puedo, Superman tiene la habilidad de la kriptonita esa. ya lo saben, no me Dios. puedo sentir mal, no puedo puedo llegar a un punto tener tan leve. tristeza, no puedo tener desesperación, No puedes llegar a tener un momento de depresión. no que puedo eso tener pasa. ansiedad, porque eso denota que yo no confío en Dios. Depresión, porque eso entonces dice que Dios no tengo- es real. No tengo gozo en el Señor. No tengo gozo en el Señor. No soy fuerte en Cristo. Pero- Un robo. Un No, robo. no Las tiene emociones no corazón. existen. No, la única emoción que existe es la alegría. Es como en Intensamente, que la alegría era la sí. que estaba presente. Llévense de eso. No, realmente tú sabes que hay diferentes tipos de tocar fondo. Porque está el tocar fondo por una prueba Sí. que, por ejemplo, tú caíste en tu vida y que Dios está tratando contigo. Por ejemplo, Hay Job. diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, Job, exacto. Y hay otro tipo de tocar fondo que es tocar fondo cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos dice. O David. cuando hacemos caso omiso al llamado que Dios nos está dando. Exacto, David, por ejemplo. También está el tocar fondo cuando nosotros, Dios nos llama, que no somos, o sea, somos criaturas de Dios, pero no venimos a ser hijos. Dios nos llama y nosotros omitimos la voz de Dios y no queremos confesar a Cristo. Nabucodonosor. Sí, por ejemplo. Y cada uno de esos tocar fondo van siendo codependientes de circunstancias de nuestras vidas y de en qué punto de nuestras vidas nos encontramos. Verdaderamente. Entonces, cada uno de los personajes que tú ibas mencionando, pues, Tocaron fondo. tocaron fondo de diferente forma y por diferentes circunstancias. O sea, y podemos desglosarlo de diferentes formas. Podemos empezar con Job. Job es el más conocido de todito porque Sí. sabemos que el libro entero de Job trata sobre cómo a Job Dios le dio ramplimazo. Y creo que la mayoría de los cristianos activos y cristianos que pues buscan tener una relación genuina y En algún etcétera con momento Dios, se han topado pues con en Job. algún punto son topados con Job y se sienten identificados con Dios, con Job, perdón, porque son probados. Sí, porque Y nuestra fe debe de ser probada. porque Job fue, vamos a decirlo, el cristiano perfecto, vamos a decirlo. Él tenía, Sí. mira, Job estaba clean, estaba activo, con Estamos mucho clean. dinero. Estaba estaba clean. pimpeado. El tipo tenía su cuarto. pimpeado. Vamos a hablar claro. Tenía El su. tipo no tenía necesidad, su o sea, vaca no Robert había, y no había toda su dolor de cosa. cabeza. Tenía esposas, tenía Oye, tenía hijos. su vaca Robert ahí, a todo lo que da. Claro, mija. El tipo estaba Ese pimpeado. fácilmente andaba en Ferrari y cosas así como Ajá. ahora. O sea, él estaba nítido. No tenía dolores de cabeza, dije que le debo a fulano, que si yo. Exacto. O ¿Qué sea, es eso, no. Ay, ese Job- hombre Job- Eso no daba. es- eso y no era existía. ejemplar, entre los ancianos Era era, ejemplar. mira, señores, respeto, que este es el Father. Ujú. Sin embargo, Dios prueba a Job de una manera que le quita todo. Mm. Que hasta su esposa, que yo digo, wow, qué mujer, que le dice, Oye. mejor muérete. Es como, maldice a Dios y muérete. Tú dices, ¡Ya! Y te voy a decir, o sea, maldice a Dios y muérete. Muérete. El tema de muérete, ¿crees tú que después de la muerte no hay más nada? Y después de la muerte es que está la vida eterna. Entonces, literalmente. que nosotros no muramos o tengamos por definición o como solución, voy a morirme.
eso no quiere decir que solucionamos nuestro descanso eterno, todo lo Claro. contrario. Ahí es que viene el punto decisivo de qué vamos a hacer, qué fuimos nosotros y cuál es el juicio de Dios para nosotros. ¿Y a dónde vamos a parar? Exacto. Pero tú sabes que a mí lo que me sorprende de esa misma frase, muérete, como tú no tienes más salvación ya. Exacto. No O sea, hay otra salida. Y a veces nosotros estamos como Job, por ejemplo, que yo lo que digo, ay, ya lo que me toca es morirme, Sí. porque ya perdí todo. Estoy en un punto tan de quiebre que el Señor tiene con uno, que tú no sabes qué hacer. Y hay veces en las que pasa como Job, que tú cuestionas a Job, intentas justificarte. Como que Job empezó bien, Job dice que, no, yo no voy a maldecir al Señor, voy a obedecerle, voy a declarar su fidelidad. Pero hubo un punto en que yo encuentro que los amigos entre comillas, Claro. fueron ser un reflejo muchas veces de lo que sucede hasta en nuestra propia mente, que a veces uno empieza a cuestionar a Dios. Empieza a criticarte, empiezas a cuestionar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ahí que empieza el conflicto en que yo dudo, le cuestiono a Dios, le peleo a Dios, creyendo que yo tengo el derecho hasta cierto punto de yo reclamarle. Obviamente Dios nos permite a nosotros preguntarle, contarle, mira, Señor, Claro. yo estoy enojado por tal cosa. Hay ciertos momentos donde nosotros debemos Preguntar. y podemos decirle a Dios por qué. El tema está en cómo y cuál La es la intención actitud. y la actitud, exacto, de cómo vamos a donde Dios a hacer Dios por qué. Verdaderamente. Porque, o sea, yo he vivido en carne propia muchas veces que yo he tenido que ir a la presencia de Dios y decir, Dios mío, ¿Por qué? ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quitaste ¿Por qué, esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me quitaste esto? Y es muy diferente a, o sea, en el sentido de que yo voy y me humillo, yo voy y digo, mira, Padre, yo no sé. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Para qué Pero tú me tienes a mí en confiamos. este punto? Pero, Padre, dame algo, dime un punto de por qué está sucediendo esto. Yo lo necesito, Dios mío, mira, tengo esta espina, este chichón, como siempre digo, que necesito que tú me quites, que tú me sanes. Claro. A muy diferente a como, Padre, dime por qué tú me estás haciendo Que venga esto. con una actitud Mira, prepotente. todas estas cosas, o sea, yo soy la máster, mira que yo te vivo sirviendo todos los sábados. Venir con una actitud o sea, de orgullo y prepotencia, que al sí. final eso no es lo que le agrada a Dios. Y lamentablemente en un punto que Job cayó en eso. Ujú. Pero si nosotros nos fijamos en ese caso, al final, Dios, El tema de la malcriadeza. Dios mismo le dijo, mira, tú mismo te acabas de delatar, tú mismo acabas de ver qué es lo que había en tu corazón. Exacto, eso es lo que yo como que quería sacar de ti para que tú mismo lo entiendas. Y ese es un punto muy específico dentro de cada uno de los procesos como cristianos que tenemos, que el proceso no es maldición, es crecimiento, realmente. Dios nos permite a nosotros ser procesados por el tema de que no es que Él no sepa lo que tenemos en nuestros corazones y no es que Él no es capaz de, pues, limpiarnos No ni es que no lo sanarnos. sabe, pero es para que Es para tú que lo nosotros veas. mismos reconozcamos que nosotros tenemos eso y que tenemos que cambiarlo si Claro. queremos escalar cada vez Porque más. si Él quiere cambiar, si nosotros queremos que Dios nos cambie, Ujú. nosotros primeramente tenemos Tenemos que que ver cuál es el reconocer error, qué nuestro está propio mal. error. Porque yo no puedo cambiar, yo no puedo decir, tengo que mejorar esto si yo no sé qué es. Ujú. Sí. Y eso es una de las cosas vitales cuando tocamos fondo y lo vemos aquí con Job. Sí. Job no sabía qué era, qué Dios quería hacer en su vida, hasta que Job cayó en cuenta qué es lo que había mal en su corazón. Ujú. Ahí fue que Job entendió Que de y- oída se lo había escuchado. que por fin había conocido a Dios también, Ujú. porque mira eso, o sea, además de la prepotencia y el orgullo que él tenía, que se le mostraba, él no había conocido genuinamente a Dios. Yo a veces Exacto. creo que el mismo Job tenía una diferencia entre lo que era más una relación y religiosidad. Él tenía más un respeto hacia Dios, pero no había una intimidad con él. No había un verdadero temor. Era como porque- tipo, yo respeto a Dios, sé que Ajá. tú eres, sé cuál es tu poder, sé tu grandeza, pero no tengo esa intimidad que Dios tanto anhela con nosotros. Sí. Y es verdad, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros somos niños nos enseñan mucho los valores del respeto. Y más si somos cristianos, ¿verdad? Como Claro. hablábamos en el otro episodio. Pero cuando venimos a ser adolescentes, que comenzamos el tema de adoctrinarnos para bautizarnos, Cuando etcétera. empezamos a tener más juicio propio. Ajá. Nos enseñan la palabra de temor a Jehová o temor a Dios. Y cuando a mí me pasó,
yo recuerdo que yo asocié la palabra temor con el sentimiento de temor. Miedo. Y exacto, con el miedo. Me Y sí, porque eso es algo, ¿verdad? Pero después se me fue explicando con el tiempo de que el temor es como que respeto un y volvemos reverendo y volvimos y respeto. caímos otra vez al respeto que tú le tienes, por ejemplo, a tus mayores. Pero sucede que el temor a Dios, pues como todos debemos de saber o de intuir, es ese deseo de no querer entristecer al Espíritu Santo, entristecer a Dios. Y creo, voy a decir creo, que eso fue lo que Job vino a llegar a entender en sus últimas. Pero yo también lo creo. Lo que era respeto a mi mayor, respeto al Dios, a mi deidad de mi pueblo, a la deidad de mi padre, a diferencia a temor porque amo lo que tú has hecho en mi vida y lo que tú eres en mi vida. A pesar de que me has quitado No, todo. a pesar de todas las cosas, te amo porque no quiero entristecerte, no quiero fallarte, quiero agradarte. ¿Sabes que hay una canción que recordé que es de Kale Loma, Amarte Igual, Sí. que le dice, si tú me quitaras todo al final... Yo no canto, no me. No, yo no la voy a cantar No, tampoco, yo no canto. No, no, Sí, no. por favor, no cante. Déjalo así. La que canta no está aquí, yo no Déjalo canto. así, déjalo En esa así. canción te Sigan dice hablando. como, te habla sobre que te quité Sí. todo y ahora sí pudiera amarte igual. Sí. Yo creo que es lo mismo que le pasó aquí a Job y lo que muchos hemos vivido en algún momento, de que es fácil tú servir a Dios cuando todo está bien. Sí. Pero cuando está mal, tú te preguntas, ¿verdad? ¿Puedo amar al Señor de esa manera? Y ahí es un momento en el que el Señor nos prueba y nos hace llegar a ese punto, a tocar fondo, como el título del episodio, Sí. en el que decimos, wow, tal vez no lo estaba amando verdaderamente. O tal vez sí lo estaba amando, porque a veces en la que uno dice, bueno, cuando tú tocaste ese fondo, tú te agarras del Señor. Pero hay Sí, veces porque que no. es como, o sea, había un punto que repetimos o dijimos, creo que fuiste tú que lo dijiste en el episodio pasado, que era, por ejemplo, yo tengo todas estas cosas porque soy joven cristiano, porque nací aquí y lo conozco, pero no tengo una relación, pero aún así sé que Dios tiene poder. Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos a un punto donde tocamos fondo, sabemos que aunque en nuestra humanidad la única solución es la muerte, sabemos que hay un Dios que todo lo puede. Y nos agarramos a ese Dios. Y es cuando en todos los testimonios que escuchamos de personas pues descarriadas o que van a conocer a Dios o lo que sea, que Dios lo trae a la fuerza, al final la persona siempre termina clamando a Dios. ¿Por qué? Siempre termina tocando fondo. Aunque Eso toque es. fondo, pero termina siempre clamando a Dios, aunque sea agonizando y moribundo. ¿Por qué? Porque sabemos en lo más recóndito de nuestro corazón ¿Qué allá necesitamos a Dios? que Dios es la única O salvación. sea, la necesitamos sí o sí. Y ahí yo creo que podemos ir entrando con el segundo personaje, Nabucodonosor. Sí. Que vemos que Nabucodonosor, el mismo Daniel lo tenía enfrente. Daniel que hizo un reguero de cosas, que le interpretó sueños, o sea, que vio como los amigos estaban metidos en el horno del fuego y apareció Cristo al lado de ellos. O sea, Nabucodonosor que vio todo eso y aún así no aceptaba a Dios en su corazón. Él tuvo que Solamente lo reconocía de palabras. lo reconoció de palabra, pero no lo tuvo en su corazón hasta que él tuvo que llegar a ser como un animal. Eso era lo que nosotros estábamos hablando ahorita. Y lo que yo te decía que Daisy y yo hablábamos era el chip que tiene el ser humano. Porque no solamente fue Nabucodonosor, lo podemos ver en otra parte. Todo el mundo. Pero hasta dónde el hombre tiene que llegar para verdaderamente reconocer dentro de sí y que en su mente. necesita de Dios. Claro, y la grandeza de Dios. Porque Nabucodonosor, si leemos el libro de Daniel, antes de llegar a loco, vamos a ponerlo bastante dominicanizado, Claro. antes de llegar a Es loco, que llegó a loco. no, pero que la gente dice, ay no, que el Señor lo puso como No, las no, no. bestias. Él Señor, llegó a lo él llegó loco. Si él tuvo que llegar como Estaba las de bestias, es que psiquiátrico. llegó a loco. Entonces, antes de llegar a loco, Daniel fue un testimonio andante a su vida. Y no fue como que, no, Daniel fue un súbdito de eso, que estuvo ahí en un momento, pero que voló, no. Daniel estaba ahí todos los días. En todas las cortes que él hacía, él veía la cara, el rostro de Daniel y de sus amigos en todo momento. Él veía lo que Entonces, Dios hacía en sus vidas. ¿Cómo rayos? Porque puede ser, no, Dios hizo una cosa con una gente y ya yo me olvidé. Porque no veo más nunca a esa gente. ¿Cómo Pero yo rayos lo estoy tú viendo viendo. eso diario? Diario, yo me olvido de lo que pasó. Yo me olvido de la revelación del sueño de la Tienes que tener estatua. tu corazón De la tan revelación del sueño endurecido. del árbol, del fuego, del horno de fuego. ¿Cómo yo me olvido de todas esas cosas si yo te veo a ti diario? Entonces,
a Nabucodonosor, por ejemplo, se le advirtió. Y dice la Biblia que después de un tiempo que él se le olvidó, entonces él dijo, yo soy el grande y el único poderoso, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, Desde le vino que su vio juicio. toda esa cosa que él tenía, dijo, yo tengo la pámpara prendida. Claro. Yo estoy de todo. Oye, pero mira todo lo que yo hago. Sí, él creía que él estaba coronando. En fin, que Coronó ahí, sí, lo coronaron. Literalmente. Sí. Lo coronaron, pero de otra forma. él coronó con el COVID. Entonces, después que él se le vino, que él se le olvidó todo y él vio que él era nada, fue que él pudo, o sea, reconocer que Dios era Dios y que el único que puede es Dios. Oye, que cuando se vio comiendo hierba. Pero que eso te hace pensar mucho Sí. de la dureza de tu corazón y que hay Sí. veces que el Señor, hay personas y quiera Dios que alguno de los que esté viendo esto no caiga en ese punto, porque No, por y más- que si está próximo que se arrepienta y recapacite. que se aparte. porque mira cómo el Señor tuvo que traerlo a ese punto a él para Ujú. que él pueda decir, ok, yo te reconozco, yo te quiero aceptar en mi vida. O sea, es una realidad que tú te quedas, wow. Y por ejemplo, yo recordé creo que un poco del testimonio de Redimido, vamos a mencionar Redimido, porque ajá, él tuvo que llegar a un punto moribundo de un drogadicto. Es lo que te digo, casi la mayoría cuando llega a ser moribundo Es que reconoce. es que reconoce. O sea, Entonces, ¿hasta qué punto tú tienes que y en ese reconocerlo? punto fue que él dijo, wow, yo necesito a Cristo. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que llegar a eso? Y es un poco lamentable, porque a mí me causa un poco de dolor en esa parte, Sí. de que ver personas que tengan que llegar a ese punto en su A un vida. límite. Repito, tocar fondo. Ujú. Llegar a ese punto tan desfavorable de tu vida en el que tú digas, ¿qué yo estoy haciendo? Porque yo imagino a Nabucodonosor, una gente que tenía todo, que se sentía grande, pero ahora sin nada, sin propósito en su vida, sin sentir por qué rayo yo estoy aquí. O sea, vacío completamente, porque a veces uno dice de que no, la pérdida física es lo que más duele, la pérdida espiritual, Sí. emocional que hay dentro de ti, se genera un vacío que a ti te consume. Sí. Y yo recuerdo durante mis apuntes que yo, o sea, me preguntaba, aparte de hasta qué límite tenemos que llegar, es qué circunstancia fue la que llevó a Nabucodonosor a tener el corazón así tan endurecido, tan de piedra. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el tema de que, o sea, a veces pensamos que por los bienes que tenemos somos lo que somos. A veces nos Y- aferramos mucho al mundo. Sí, también por el mundo. A veces somos lo que somos. Y una parte muy importante es saber que lo que nosotros llegamos a tener y llegamos a alcanzar no viene por nuestra propia mano, viene por la gloria de Dios en nuestras vidas. Todas las cosas que nos suceden, sean bien, sean mal, normalmente en el cristianismo o a los cristianos, todas las obras que nos suceden obran para bien a los hijos de Dios si le amamos a Dios realmente, si le Amén. tememos. Lo que sucede no es por nuestra obra, no es por nuestra capacidad intelectual o lo que sea, sino por la gloria de Dios en nuestra vida, su gracia y su misericordia. Entonces, yo he llegado a pensar, tal vez Nabucodonosor entendía que él era el soberano y todopoderoso, porque él tenía un imperio realmente y Dios fue el que lo colocó. Y su real Eh, imperio. Y que le estaba yendo bien. Claro. Entendía que él era sobre todo y que no había nadie encima de él por la situación en la que él estaba viviendo. O Imagino por, que le habrá porque, ¿verdad? dicho, Sí. yo tengo Porque a él Daniel tampoco de conoce, él paso. vino de abajo, él estaba ahí y yo tengo a Claro. Daniel. Entonces, tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí yo creerme que todo lo que yo tengo y la capacidad que yo tengo hace Será que para yo tenga, marcarlo. no importa, hace que yo tenga este tipo de pensamiento y este tipo de actitudes? ¿Sabes qué? Incluso antes de empezar, este es mi salmo favorito. Yo digo, este es mi salmo. Okay. Que es el 63. Y Ujú. tiene un versículo que es muy en específico que dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. O sea, Amén. tu misericordia es amor inmerecido. Amor inmerecido no, es... Gracias, perdón, Pero perdón es que inmerecido. queda como más amor eterno. Ay, Dios mío, yo sé que lo que pasa es que me la recordé en hebreo. Gesed es como gracia inmerecida, regalo inmerecido, amor eterno. Ujú. Que no se cansa, básicamente. Amor inagotable. En amor inagotable. Ujú. Eso es. Y hablando en esa situación, tú dices, wow, al final, mira cómo David dice, mejor es tu misericordia que la vida. O sea, David que fue David,
Él dijo, él reconoció directamente, tu misericordia, tú eres más que suficiente. Y eso para mí es algo que se ve, bueno, repito, con los otros 2 casos que ya hemos mencionado. Que en un momento tú dices, Dios es más que suficiente para llenar ese vacío en mi corazón. Realmente. También caemos en el último punto, para ir cerrando, es en cuando tú tocas fondo. Por después, desobediencia. Desobediencia es un pecado, que ahí mismo tenemos a David. Sí. Todos conocemos qué fue lo que hizo David. El El imprescindible. desastre que armó. Jonás bueno, también. sí, Jonás, pero yo creo que David es como que más sazonado. Sí, No, pero David. Jonás tuvo una Porque, desobediencia porque Dios claro. le dijo, vete a Nínive, y él dijo, no voy para allá. No, pero que se mueran pero todos. imagínate, ¡Que tú no vas! Imagínate, Tato. todo el mundo quiere No, todo tú el vas a mundo ver. quiere asociarse con David por el corazón No, igual es al de que, Dios. óyeme, es que David hizo una secuencia ahí que tú te dices, ¿en serio? Oye, Sí, pero yo Da- quiero tener David, esa fórmula, ¿qué pero no pasó? quiero pagar eso. Oye, esa novela que él hizo, eso. Pero, Sí, pero David, parece dominicana. David en el Salmo 51, el Salmo 51 es el que yo tengo marcado aquí. Que él dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, pero David, para llegar a ver eso y decir, Señor, yo estoy sucio por dentro y por fuera, por todos los lados, él tuvo que haber pecado, él pecó. Y tuvo que reconocer su pecado. Y tuvo que reconocer su pecado. Que eso es lo que muchas veces, cuando uno toca ese tipo de fondo, que tú dices, wow, pequé. Y hay veces que tú no te das cuenta, cuando tú pecaste y Sí. tú no pediste perdón, eso te sigue cargando y cargando. Y hay veces que uno siente ese peso en el corazón. Y por eso que más adelante, o en el Nuevo Testamento, salta el tema de ser sabio en nuestra propia prudencia. Claro. A veces cuando nosotros somos sabios en nuestra propia prudencia, entendemos que nosotros lo que hicimos no está mal y que no tenemos que pedir perdón por eso. Y eso es lo que no nos hace a nosotros sentir ese llamado o esa alerta del Espíritu Santo. O que Santo. puedo ignorar eso, porque hay Exacto. veces que el Espíritu Yo soy Santo, bastante fuerte para ignorar eso. O sea, el Espíritu ponerlo Santo por y la allá. conciencia te dicen, mira, amiguito, Ujú. tú hiciste tal cosa, te Sí. toca, ¿ves? Sí, pero imagínate. Pero sí, si David no hubiese pecado y no hubiese reconocido su fallo, él no hubiese podido salvar, o vamos a decir, limpiarse. Él no hubiese tenido ese deseo de que genuinamente Dios Ujú. transformara su corazón, que lo examinara. Entonces, durante todo ese proceso es cuando también él dice, por favor, devuélveme otra vez el gozo de yo ser salvo. Vuélveme al gozo de tu salvación. Exacto. O sea, a veces nosotros estamos, confesamos, le pedimos perdón a Dios, nos apartamos del pecado, pedimos ayuda por un tercero, por un líder, de Claro, que nos por favor. ayude a no volver a recaer en eso. Pedimos consejo a los amiguitos. Mira, loca, Sí, yo hice también esto. pedimos consejo a los amiguitos. En el caso de los adolescentes, en el caso de un joven adulto viene siendo líder, mire, porque uno como que se siente en cierta forma vergüenza, porque uno como que es adulto y entiende que uno no va a cometer ningún error, y uno comete más errores. Y más que uno dice, no, y yo tengo la suficiente Ya yo pasé madurez. por ahí No. para cometer sus errores. Ahí es que más tú, ahí es que más Claro. cometemos. En mi caso yo creo que yo no tendría que pedir ayuda porque arriba de mí vive alguien, entonces imposible. Tú tienes 2 pilares ahí, Muchacha. caramba. Entonces, sucede ese tema de que a veces el Señor nos perdona, nuestro alrededor nos perdona, nuestros líderes saben que nosotros estamos cambiando y estamos volviendo a ser renovados, pero nosotros mismos no nos perdonamos Wow. y nos autoflagelamos. Entonces, ahí es que viene, en mi percepción, ahí es que viene cuando David dice, Padre, devuélveme el gozo de yo ser salvo, porque yo sé que yo soy salva, pero yo no estoy contento, Wow. yo no estoy regocijado de que yo soy salvo, porque todavía yo no me siento digna de que tú tengas Vuelve ese misericordia de mí. sentimiento de culpa, de autocrítica, exigirte, que eso es lo que pasa mucho, de que Ujú. yo no quiero volver a caer en eso, no lo quiero volver a hacer, no quiero volver a fallar. Pero mira, yo lo he hecho. Hecho. Y ya lo hice y no se va a poder arreglar. Aunque un tú me sentimiento- perdones, yo no me puedo olvidar de eso. es una vocecita que te vive exigiéndote demasiado y a la vez Ujú. criticándote, porque te dice, tú no mereces ir adelante de la presencia del Señor. Exacto. Ya sí, reconociste que pecaste, pero eso es demasiado grande para que el Señor Para te que el perdone. Señor te perdone, mira, Y ve. lamentablemente... Mejor apártate, no vaya al oculto, que tú lo que estás perdiendo, Y haciendo eso de lo- morcilla. Y eso es lo que aumenta. Sí, es verdad. Y eso es lo que aumenta ese sentimiento de cada vez me siento más y más que me estoy hundiendo. Sí, yo me siento que me estoy drenando
y que yo no soy merecedora de la misericordia ni de la gracia de Dios. Cuando Entonces- sí, no lo somos, pero tenemos la confianza de Exacto. acercarnos. Entonces, Exacto. ¿qué le podemos decir a esas personas, esos jóvenes que están Tocando fondo. Tocando o fondo. están en el fondo, en el bien, en lo más hondo, como el Titanic, así para abajo? ¿Cómo puedo salir de ahí? Que haga caso omiso de las voces y del temor. Verdaderamente yo lo digo porque Y escuché, creo que he pasado por las tres. Puedo decir que creo que he pasado por las tres. somos dos. Sí, porque que uno no es infalible, uno falla muchísimo. No somos perfectos. Que haga caso omiso de esas voces de temor, de esas voces de juzgarse uno mismo. Emma, puede ser un tercero que te lo esté diciendo, que sepa lo tuyo y que te juzgue. No importa, haz caso omiso y acércate a Dios. Poco a poco, pero nunca dejes de acercarte. Ven a la iglesia, congrégate con tus hermanos, con tus iguales. Eso ayuda mucho. Eso fortalece demasiado. Bastante. Aunque tú digas, por ejemplo, tenga complejo de, yo no puedo porque mira lo que yo soy, o sea, yo soy la escoria. No se lleven, vengan, congréguense en los cultos de jóvenes, en los cultos de la iglesia, tengan una verdadera relación con Dios, aunque ustedes digan, Señor, tú no me escuchas, créanme, Dios lo escucha. Y en algún momento él responde. Él responde, en el silbo apacible Dios responde, solamente hay que aprender a escucharlo. Y manténganse cada vez más en comunión con el Señor, alimentando su espíritu, su alma, de su palabra y de su presencia. Mi consejo final va mucho a la mano que tú dijiste. Y lo puedo decir como muy personalmente en ese aspecto. Que a veces uno piensa que Dios no te está escuchando, Sí. que te dejó. Y algo que sí puedo decir que el Señor me ha tratado mucho en mi vida y hasta recientemente es que Él nunca te abandona. O sea, No, nunca es que lo Dios hace. es Padre. Y Él con los más pequeños detalles te demuestra y te dice, te estoy escuchando. Pero si algo que hay que aprender lo siguiente es que hay que pararse firme, hay que seguir constante, aunque tú no quieras orar, aunque tú no quieras buscar su palabra, aunque tú te sientas lo más deprimido, muchas veces es lo que el mismo enemigo quiere en tu vida. Exacto. Deprimirte en ese punto para que tú no y busques de él. acorralarte y apartarte cada vez más y más, poquito tener- a poquito. Y tener control de tu Dios. propia mente, porque Y eso es lo que va a hacer levantar murallas en tu mente. que es el tema, porque al final y al cabo lo que más influye, y hay que ser honesto, es la mente. Sí. Sí. Es nuestro campo de batalla. Y si tú no te alimentas de la mente con la palabra de Dios, con oración, Sí. con alabanza, tú no te preparas, ten por seguro que tú no vas a pensar ni en nada bueno, ni en nada agradable, ni en nada santo, ni nada de buen nombre, como dicen no, en Tesalonicenses. vas a comenzar a pensar en todo lo que tú le das a alimentar a tus sentidos, por lo que tú te alimentas. Y eso es un punto que no solamente los jóvenes o adolescentes tienen como lucha. Sí, o no, como- lo mismo adultos. Sí, incluso hasta, no voy a decir que mis pastores tienen eso, por si acaso, pero hasta los mismos líderes y pastores, En algún momento Todo llegará el ese mundo, momento tienen mija, que- eso. todo el mundo. todo el mundo tiene ese tipo de cosas. Que porque tiene es parte de... tiene que cultivar su espíritu, su alma en la palabra de Dios, tiene que alimentarse por la alabanza, alimentarse por la oración, por testimonios de primera mano, que son los que más ayudan. Por ejemplo, el sábado pasado tuviste un testimonio que yo me iba a ir, pero eso... ¿Cómo? ¿Y un testimonio? Sí, Mi María dio testimonio en el culto de jóvenes. Ah, pues ya hay que meterte a los testimonios de Muchacho, Orlando ya. de Orlando. ¡Ya! Orlando, ya usted tiene un El mío- testimonio el mío nuevo. fue algo corto. Sí, fue muy pero Jeffrey, corto. tú estabas por ahí. Pero yo me sentí muy identificada porque eso marcó mucho mi semana y mi determinación al proceso de ayuno que pues en mi espíritu estaba pasando. Entonces sí, aliméntese de los testimonios, hermano, que No, por muy no eres el único. inofensivo y a veces un poquito trillado parezca el testimonio, tiene enseñanza. Y al final, no eres el único, todos hemos pasado por Sí. esto. La diferencia está en si te vas a quedar ahí o no te vas a quedar Y te ahí. vas a levantar, realmente. Y creo que eso ha sido todo por hoy. Esperemos que este tiempo haya sido de edificación. Gracias, Ana, por venir nuevamente. A ti por la oportunidad. Ya la tenemos fijada. Jeffrey, ya tú ¡No! sabes. Está fichada. Está fichada. Ay, Es más, Cristo, qué Cristian no viene compromiso. por un tiempo. Está a modo paterno. Cristian, no cojas vacaciones, por favor. Tiene que atender a su Voy a hablar con tu bebecita. manager que tengo al lado. Felicidades, Pero eso es todo por hoy. Bye. Bye.